estudiando Gemara, Masejet Ta'anit, y es un tema muy importante, que es muy actual también. La convivencia entre dos poderes. No hombre y mujer, eso también, son dos poderes, pero... Tampoco es el yin yang, es el yin yang. El poder político y el poder religioso. ¿Ah? ¿Esto está andando? Sí. Ese es el poder tecnológico. Sería Javi Top. Miren, en Am Israel tenemos básicamente 4 entes, 4 poderes, en forma general. Uno es el poder ejecutivo, que es el rey, el Melech. Otro es el poder legislativo, que es el Sanedrín, los Jajamim, Talmidei Jajamim. Que es también legislativo, judicial, aunque el rey también puede tomarse la ley en las manos, ¿sí? Hay también ese tema. Después tenemos el poder, dos poderes que no son iguales, pero están conectados. Uno es el Naví, el profeta, y el otro es el Kohen Gadol, el gran sacerdote que dirige la boda en el Bet HaMikdash. Entonces, no van juntos. El Naví tiene una función y el Kohen Gadol otra. El Kohen Gadol es Bet HaMikdash. Y el Naví es, en forma general, la dirección espiritual de Am Israel. Pero se relaciona. ¿Qué? ¿A qué se relaciona? El Bet HaMikdash es un servicio religioso. ¿Qué? Ya, podríamos decir que de estos 4 poderes, yo diría que 3 están de un lado y 1 está del otro, aunque no es exacto lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque todo está relacionado con todo. Todo está conectado. Pero como vale que el rey tiene una función más política, más general a nivel del pueblo, del Estado, mientras que los otros 3, cada uno en su ¿cómo se llama? En su parte, en su función, tiene que ver con la parte más espiritual. El Sanedrín es la Torah, la Halajá, la ley. El Naví es la educación espiritual del pueblo, la dirección espiritual. Y el Kohen Gadol, mamá, esa es la boda, es el servicio en el Bet HaMikdash. O sea, es muy natural de que cuando tenemos diferentes poderes, ¿qué suceda? Conflictos. ¿Ah? Que haya tensión entre los poderes. ¿Qué tensión? ¿Qué tipo de tensión? ¿Quién manda? El poder. El problema es que los dos tienen poder. La pregunta, ¿quién es el poder de los poderes? ¿Quién lleva la batuta? Kamubán, que eso históricamente, cuando llegó por ejemplo al mundo cristiano, entonces, ¿cuál fue la decisión? Hagamos separación de poderes. El César a lo del César y el cura a la iglesia. Más o menos así, ¿lo definí? ¿Está bien definido? Separación de Estado e iglesia. ¿Eso funciona en Am Israel? ¿Separación de Estado e iglesia? No puede funcionar. ¿Por qué? Porque el Estado, el Melech, tiene que dirigirse de acuerdo a ¿qué? A la Torah. Y la Torah tiene que aceptar la dirección del Melech.
¿Por qué? Porque el Melech también es uno de los componentes de la mitzvah de la Torah, de que tenemos que tener un Melech y tenemos que tener un dirigente político, etc. No necesario. ¿Ah? No necesario. ¿Por qué no es necesario? La Torah dice, Som tasim aleja melech, ponte un rey. Más otro melech. ¿Sí? Cuando Am Israel entra en Eretz Israel, tiene que hacer 3 cosas. ¿Qué 3 cosas tiene que hacer? Nombrar un rey, acabar con Amalek y construir el Bet Hamikdash. Entonces, ¿cómo usted me dice que el rey no es? No, el rey es parte esencial de la... ¿sí? El Mashiach que es un rey. ¿Qué es un rey? ¿Ah? Eso es otra cosa, es porque se lo pidieron feo. Sí. ¡Tienes que dar un rey! Sí. Pide fe, no pide lindo, no pide... ¿Sabe? ¿Qué fue lo que pasó con Shmuel Anabí y Am Israel ahí? Es un tema que hay que analizarlo más a profundidad, pero no en este momento. Era nombrar un rey, ¿no? Primero, segundo. Y nombrar el rey primero, segundo y tercero. Rey, Amalek, Bet Mikdash. Exterminar a Amalek. Gracias. Top. Entonces, esa tensión natural entre los poderes no es una tensión teórica, sino que es una tensión que sucedió en la historia de Am Israel. La Gemara dice en Masejet Ta'anit, Daf Dalet, Amud Aleph, que hubo 3 personas que le hicieron una solicitud o un pedido a Kadosh Baruj Hu de manera inadecuada, y que a 2 de ellos Hashem les respondió, bien, y al otro, al tercero, no tan bien. El primero fue Eliezer Eved Abraham. ¿Qué le pidió Eliezer Eved Abraham a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué le pidió? Encontrar una ¿qué? El Shidduch para Yitzhak. Y cuando venga la mujer y que me diga que incline el cántaro para darle de tomar a mí, esa mujer con tanto gesed va a ser la mujer adecuada para tu siervo, para Abraham Avinu, o sea, para el hijo del siervo, para Yitzhak. Y dice la Gemara que ahí Eliezer no pidió bien, pidió de una manera que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si esa mujer va a ser una mujer? Dice la Gemara, va a ser una mujer que no es bella o que tiene algún defecto físico. O sea, un defecto físico ocular no se nota a simple vista. Esa mujer va a ser para Yitzhak. Baruch Hashem. ¿A quién le tocó? A Rivka, que Baruch Hashem, además de ser una mujer tzadeket, es una mujer bella y es una mujer que no tiene ningún defecto físico, ¿sí? Y no es ni manca, ni ciega, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Muy bien. Una de las 7 profetas. Allá. El segundo fue Shaul Amelech. Que cuando teníamos ahí a los filisteos, fija, a los filisteos. Y los filisteos tenían ahí a Goliat y se estaban haciendo, en los pantalones. Entonces nadie se atrevía ahí a enfrentar a Goliat hasta que vino un jovencito llamado David Amelech, ¿sí? Y que él fue el primero que inventó los rayos láser en piedra. Ahora están los rayos láser. ¿Entienden? Sí. ¿Qué piensas tú que eran esas 5 piedras? Rayos láser. Todo, allá. Entonces dijo Shaul Amelech que la persona que venga y que acabe con
con este filisteo, con Goliat y con los Plishtim, yo le voy a dar a mi hija. ¿Qué hija? ¿Cómo se llamaba la hija? Mijal, ya fue. Dice la Gemara, ¿y qué pasa si va a venir un mamzer a cortarle la cabeza? ¿También le vas a dar a tu hija a ese mamzer? Entonces, Shaul Amelech tuvo suerte que se le presentó uno que no es mamzer, que se llama David Amelech. Ya fue. Entonces, aquí la historia terminó bien. Pero la Gemara trae un tercer ejemplo de Iftach Agiladi, de la época de los Shoftim. Iftach Agiladi estaba en guerra con los Amoníes, con Amón. Y él dijo, lo que va a salir de mi casa, lo primero que salga de mi casa, lo voy a entregar como sacrificio a Hashem. Cuando regrese de la guerra. Y cuando regresó de la guerra, ¿quién salió a recibirlo y a abrazarlo y a decirle Shkoyach por haber vencido? Su hija. Entonces, ¿qué tenía que hacer Iftach? Sacrificar a su hija. Entonces hay una discusión entre los Mefarshim. ¿Qué Bemet hizo Iftach? O que sacrificó Mamash, o que la transformó a su hija en una tipo Nezirá. ¿Cómo se dice Nezirá? Como Una monja. Una Azul. ¿No? Nada, Sí, apartada, a veces. Hay muchas preguntas en ese tema. Exactamente cómo funciona, de que yo puedo hacer una promesa por mi hijo y que mi hijo porque es él, entonces yo... Sí. No es el tema. ¿Cuál es el tema? De que dice la Gemara caja. Iftach Giladi dichtiva ya yotze asher yetze midaltei beiti, será que el que salga de las puertas de mi casa lo entregaré. Yahol afilu davar tameh. ¿Por qué pidió mal? ¿Y qué pasa si lo que te va a salir a recibir va a ser un cerdo o un perro? ¿Eso también lo vas a sacrificar a Hashem? No te di con lógica, ¿verdad? El Shivo Shelo Kaoren y Hashem, en lugar de darle un perro o un cerdo, le hizo que venga su hija. Y eso es lo que le dijo el profeta al pueblo de Israel. El profeta Ermiau. ¿Acaso no hay una curación, una medicina de Gilat? ¿Acaso no hay un doctor, uno que pueda curar esta situación? ¿Qué dice la Gemara? Rega, esto se puede solucionar muy fácil. Cuando una persona hace una promesa, ¿qué existe para la promesa? Anulación de promesas. ¿Najón? Pashut meot. Hiciste una promesa, la hiciste mal, corrígela. ¿Cómo? Ve al jajam que te haga tarat nedarim. Existía en aquel tiempo. Que ven Badai, Pinjas, Eliau. Había. Entonces, ¿cuál fue el problema? Yo voy a ir a lo del sabio, aquel que... Él tiene que venir a mí, no yo. Orgullo. Dice Rashi, está escrito en el Midrash. Pinjas Ayasham, estaba ahí Pinjas, ve allá Yahol Leatir Nidro. Podría haber hecho Atarat Nedarim, el Ashelo Ratza Iftach Lelech lo. No, yo soy. Él era el shofet, él era como el dirigente político, él era como el rey, en esa época era el shofet, el juez. Entonces yo voy a ir a lo del profeta o del jajam a anular, mapitón, que él venga a mí. ¿Y qué dice el profeta o qué dice, no el profeta, el jajam o el, sí, el... Yo voy a ir a lo de él. Que venga él a mí. Que venga, Najón. Es el necesitado. Najón. El mismo episodio. בדיוק, והוא לא רצה לבוא אצל יפתח, y así dice el Midrash. בקיצור, ¿quién va a quién?
Iftach a lo de Pinjas o Pinjas a lo de Ze, y no fue a ninguno de los dos, y por eso el final es de que no se anula el neder, aunque también en eso hay una shela, si ese neder bichlal, sí, es legal o no es legal, pero en el fondo lo que sucedió es de que esto no se solucionó cuando se podría haber solucionado. Y el Naví critica esa actitud y dice que no se puede arreglar esto. Arréglalo. Iftach, arréglalo, lo puedes arreglar. Pinjas, arréglalo. ¿Por qué no lo arreglas? Tov, no se arregló. ¿Por qué? Por orgullo. Lucha de poderes. Es como en el episodio de Esquiajo con Isaías. Ya fe. Muy bien. Solo que ahí se enfermó. Muy bien. Con la cabot. De ahí pasamos a un poco más adelante en la historia. Dice la Gemara de Masejet Berachot Daf Yud. Tenemos un pasuk en Kohelet 8. Mi que jajam, ¿quién es como el sabio? Umío de Pesher Davar. ¿Quién sabe encontrar la pshara? La pshara es encontrar, ¿cómo se llama? Cuando dos lados están en una disputa y tienen que hacer una, ¿qué? Encontrar conciliación. Arreglar. Conciliarse. ¿Quién sabe conciliar las partes que no saben conciliarse? Akadosh Baruj Hu. Mi que Akadosh Baruj Hu, ¿quién es como Akadosh Baruj Hu? Que sabe hacer una pshara, una conciliación entre dos tzadikim, Hizkiyahu y Ishayahu, entre el rey Hizkiyahu y el profeta Ishayahu. Hizkiyahu amar le Ishayahu Gabay. Hizkiyahu dijo que venga Ishayahu a mí. O sea, el poder ejecutivo, Hizkiyahu, dice que el poder religioso venga hacia mí, que venga Ishayahu hacia mí. El rey tiene que ver el profeta. Achab, ¿por qué dice así Hizkiyahu? Porque dice, así ya sucedió en la historia. ¿Cuándo sucedió en la historia? Eliyahu Hanaví con Ahab Amelech. ¿Sí? Ahab era un Melech Rasha. Y Eliyahu tuvo, situaciones no fáciles con el rey Ahab. La lucha en contra de la idolatría, de los Bealim y de Izebel, Bekitzur. Sí, la relación entre Eliyahu Hanaví y Ahab es una situación de contraste y de dificultades. Y a pesar de eso, dice Hizkiyahu, fíjate quién fue a lo de quién. Ashkaham be Eliyahu, encontramos que Eliyahu, Hanaví, el poder religioso, Azil Gabe Ahab, fue hacia el poder político, hacia el poder ejecutivo, hacia el rey. Como está escrito en Melachim Aleph, Vayelech Eliyahu, y fue Eliyahu le Eraot el Ahab, a mostrarse al rey Ahab. Entonces, ¿quién va a lo de quién? ¿Quién va a lo de quién? El profeta al rey. El poder religioso hacia el poder político. Pero también al revés. Por esto se apoyaba. Ishayahu, el profeta, le dice, lo najón, que venga Hizkiyahu a presentarse a mi oficina. ¿Por qué? Porque así encontramos en la generación posterior de Ahab y de Eliyahu. El hijo de Ahab fue Yehoram, el rey Yehoram. Y el discípulo de Eliyahu fue Elisha. Y ahí, ¿quién fue a lo de quién? Al revés. Yehoram fue a lo de Elisha. Dice la Torah, de Achia Shkecham Yehoram ben Ahab de Gabe Elisha. Entonces,
cada uno trajo la prueba de quién tiene que ir a lo de quién. No se lo ve ninguno. Hizkiyahu trajo la prueba de Eliyahu. Y Yeshayahu trajo la prueba de Elisha. Entonces vemos de que cada uno tiene a su favor una prueba histórica de qué poder tiene que o de alguna forma someterse al otro. Lo que pasa es que está empatado, ahora hay que desempatar. Y la pregunta es quién desempata. Pero, ¿quién a quién? Es muy raro esto también. Más a Kadosh Baruj Hu, ¿qué hizo Kadosh Baruj Hu? Evi Surim a Hizkiyahu, trajo sufrimientos al rey Hizkiyahu, lo enfermó. Le amalo le Yeshayahu y le dijo a Yeshayahu, Leju baker et hajole, ve a visitar al enfermo. Sheneemar ve'ime jalá Hizkiyahu lemut. En aquellos días se enfermó Hizkiyahu y estaba por morir. Vayabo elav Yeshayahu ben Amoz Anavi. Fíjense que el pasuk enfatiza. Y fue hacia él Yeshayahu ben Amoz Anavi. Yo sé que Yeshayahu es Naví, porque me tiene que decir, no. El Naví, el poder religioso, va al político. ¿Sí? Vayomer elav. Y le dijo a él, Komar Hashem, le dice ahí, vas a morir y no vas a vivir. Vas a morir en el Olam Hazeh y vas a morir en el Olam Haba. Le dice, rega, ¿me viniste a hacer Bikur Jolim o me viniste a matar? ¿Qué viniste a hacer? Con esos amigos. Con esos Bikur Jolim, mejor. Parece una venganza. Le dice, tú no te casaste y por eso es lo que mereces. No te ocupaste de traer hijos al mundo. Amarle, ¿qué quieres? Yo vi en Ruja Kodesh que voy a tener hijos Reshaim, que al final los tuvo, uno Menashe y el otro Rav Shakeh. Le dice Yeshayahu, mira, tú déjate de Ruach HaKodesh y déjate de ver lo que va a pasar en el futuro. Tú haz lo que Hashem ordena en la Torah. La primera mitzvah de la Torah, que es casarse y tener hijos, eso es lo que tienes que hacer. Zeu, prurbu. En los secretos de Hashem no te metas. Lo que tú estás obligado a hacer, tienes que hacer. Y lo que está bien en los ojos de Hashem, tienes que hacer. Entonces le dice Hizkiyahu, pero ¿qué hacemos con los hijos de Reshaim? Yo no quiero traer hijos de Reshaim al mundo. Entonces le dice Hizkiyahu, ¿sabes qué? Mira, dame tu hija, Yeshayahu, que es una tzadeket. Azulay, mi zehut, Hizkiyahu Amelech era un melech tzadik, ulay mi zehut, y el zehut de tu hija, que es ella tzadeket y hija de un naví tzadik, ulay, vamos a tener suerte y vamos a tener hijos tzadikim. Top, le dice demasiado tarde. La Gezerá ya fue dictaminada que finita la comedia. Amarle le dice Hizkiyahu ben Amoz kalen nevuatcha betzeh, quita tu nevuá y vete. Kach mekublan y mi beit avi, así recibí de la casa de mi padre, afilu jereb hadá. Sí, Shlomo Amelech era el abuelo. Afilu jereb hadá munachat al tzavaro, afilu que la persona tenga una espada filosa en su cuello, no tiene que abstenerse de la tefilá. Tomeret, tú me dijiste antes, no te metas en lo que dice, en lo que va a pasar en el futuro, si no haz lo que estás obligado. Ya fe, lo mismo te digo a ti ahora. Tú dijiste, ya fue decretado, en Davar Kazeh que fue decretado. Yo voy a hacer tefilá para que cambie el decreto y que no tenga que morir. Y realmente eso fue lo que pasó. Pero tuvo 2 hijos, uno Menashe, uno de los peores idólatras de la historia de Am Israel, y Rav Shakeh también.
un rasha. Esa es la historia. ¿Qué vemos aquí? La misma historia. ¿Quién va a lo de quién? El rey, el poder político, ejecutivo a lo del religioso o al revés. Entonces vemos de que esto se repite en la historia. Nos dice el Rav Kook lo siguiente. La fuerza de la Nebuá que influenció a Kadosh Baruj Hu en Am Israel en la época profética, tenía como finalidad llenar y completar las necesidades eternas del pueblo, espirituales, heredarle la vida espiritual y también enseñarle los caminos de la vida para poder mantenerse, Torah, mitzvot, y que su espíritu sea un espíritu de por siempre, para que tenga el mérito de poder mantenerse como nación hacia el futuro. En otras palabras, la bandera de la profecía, la bandera de la nebuá, la bandera espiritual, es la bandera del futuro, de la eternidad. De eso se ocupa el Naví, de asegurar de que no estemos hoy y no mañana, sino que estemos hoy y mañana y pasado y por siempre. ¿De qué se ocupa el rey? Parnuse. Geld. De Koach HaMelujá, la fuerza, la bandera del reinado, es brindarle al pueblo la vida nacional en el presente. El rey no se ocupa del futuro. El rey se ocupa de que haya buena economía, de que haya un buen ejército, que haya seguridad, que haya salud. ¿Qué es eso? La vida del presente. Porque hay cosas que le agregan y le dan fuerza al pueblo. Porque aquí viene el problema. A veces tengo que brindarme más para el presente a cuestas del futuro. Y a veces es al revés. Tengo que brindarme más a favor del futuro, un poco a cuestas del presente. Dice el Rav. Hay cosas y comportamientos que le dan fuerza al pueblo momentáneamente. Ahora tengo que esforzarme para que tengamos una buena economía y un buen ejército y seguridad y tranquilidad y salud. Pero eso quita un poco de fuerza, quizás un poco de presupuestos o otras cosas que son importantes para crear también una buena plataforma para el futuro. ¿A dónde pongo más dinero? ¿En el ejército o en las yeshivot? Yeshivot. Entonces tú no vas a poder ser político seguro. Pongamos mitad y mitad. Como rabinos en el ejército. Entonces cuando tú pones más énfasis en el poder del presente, que es el rey, entonces muchas veces eso le quita fuerza a lo que tienes que dar para el futuro. Y a veces también al revés.
A veces tengo que enfocarme más en el futuro, pero quitar del presente. el profeta. Del presente. Ese es el profeta. Mejor, lo que estoy haciendo está construyendo la vida futura, la eternidad, pero la gente a la mañana se levanta y viene a lo del rey. Queremos comer. No, miren, yeshivot, Torah. Hija, tenemos hambre. ¿Nos puedes ayudar a comer? Hay que leer Torah, hay que... Que se alimente la... Agarra la Gemara y cómetela la Gemara. Hay un equilibrio acá. Entonces, ¿qué dijeron Jajamim? Imen kemach en Torah, imen Torah en kemach. Si no hay harina, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. Un equilibrio entre todo. Entonces, con una mano, harina y con la otra Torah. Dice el Rab, el extremismo siempre no es bueno. Y daña. Porque si una persona o un pueblo va a poner todo su énfasis y toda su preocupación solamente para la existencia futura, pero no le va a importar qué es lo que pasa en el presente, entonces, Yafé Meod, van a venir los del Hamas y los del Hezbollah y van a empezar a hacer jabruta con nosotros en la yeshiva, ¿no? ¿Eh? Conmigo no. No sé con quién, pero conmigo no. Entonces vendrán los extraños y habrá caídas. Y eso mismo va a propiciar y a provocar de que se perjudique también la visión hacia el futuro. Cuando el presente no funciona como tiene que funcionar, también a ese nivel político y etcétera, etcétera, eso perjudica también la posición de Am Israel a nivel de su futuro. Todo está encadenado. Porque las cosas están conectadas. Pero por otro lado, si solamente nos vamos a ocupar del presente y lo único que va a importar es la fuerza bélica y el ejército y la economía y la salud, ¿y qué va a pasar con la parte espiritual? ¿Y qué va a pasar con la parte ideológica? Tú puedes mantener a este pueblo, ¿sí?, con un ejército que no tiene una ideología correcta, que no tiene una columna vertebral espiritual como corresponde. Entonces al final también eso va a caer. Si no hay presente, no hay futuro, y si no hay futuro, no hay presente. Eso es. Si no hay Torah, no hay harina porque no tiene valor, pero si no hay harina, si no tienes un fundamento material fuerte, entonces eso va a perjudicar también a la Torah. Y como dijeron Jajamim, Tov Torah y Melajá, que es buena la Torah con el trabajo, que el esfuerzo en ambos provocan el alejamiento del pecado. Cuando la persona está ocupada en el cuerpo, el rey, y está ocupado en el alma, en la Torah, entonces esa es la estrategia para no caer. Hashem Itbaraj, que cuida a Am Israel, siempre provocó causas que permitan de que de alguna manera, aunque no es simple, haya equilibrio entre las dos fuerzas. Entre la Melujá y la Nebuá. Entre el reinado y la profecía. De tal manera que las dos puedan caminar de la mano. Son dos
líneas paralelas que van de la mano, juntas, cada una en su posición. Son las dos vías de la recreación. Y por eso, Ishayahu Naví dice, yo voy a ir a lo del rey. Hizkiyahu, voy a someter el futuro de Am Israel, la parte espiritual, ante el presente, ante el rey. No. Que el rey venga a mí. Que el presente se someta al futuro. Eso es lo que dice Ishayahu Naví. Porque si no hay futuro, y si no hay nebuá, y si no hay espiritualidad, nos desmoronamos. Y Hizkiyahu Amelech dijo, yo estoy de acuerdo contigo, Ishayahu, que la espiritualidad es muy importante. Pero si el pueblo va a ver que yo someto la melujá, el reinado, ante la profecía, entonces eso va a debilitar nuestra fuerza como nación. Te van a decir, no hace falta ejército, no hace falta trabajo, ¿no? Que nos mantenga Kadosh Baruj Hu. No. Se acabó. Muy fácil. No podemos someter el presente ante el futuro. Eso también no funciona. Porque al final, si no funciona el presente, eso también va a perjudicar al mundo de la Torah, Hirat Hashem, Midot Tovot. Entonces, cuando no sabemos cómo solucionar y equilibrar al presente con el futuro y a la Torah con la melujá y a la espiritualidad con el materialismo, alguien tiene que venir a poner orden. Entonces viene Kadosh Baruj Hu y que de acuerdo a la situación de Am Israel en aquella época, tuvo que provocar que las fuerzas se equilibren. ¿Y qué fue lo que hizo? Fíjense bien, ¿qué sucedió al final? ¿Qué sucedió? El profeta fue a lo del rey, pero el profeta sano fue a un rey enfermo. Entonces, ¿quién fue a quién? Espiritual fue a ayudar a este mundo material. ¿Quién fue a lo de quién? En el fondo. En la práctica, el profeta fue a lo del rey. Pero el rey tenía un pequeño problema, que no podía caminar porque estaba enfermo. No, entiende. Deficiencia. Entonces, aquí hay que ver la superficie y el interior. Dice el Rab. Está fuerte le lleva energía. La parte que está más consolidada, más fuerte, le lleva energía a la parte que está más débil. Y a fe. Entonces, por un lado, que Ilu, que por fuera se ve de que el profeta va a lo del rey. Pero ¿quién dirige ahí toda la situación? Cuando están en el palacio del rey. ¿Quién viene con no vas a vivir, vas a morir? ¿Quién? ¿Quién maneja toda la situación? El profeta. Entonces dice Rab, según la visión superficial, Parece que se sometió otra vez al revés. ¿quién? Aparentemente el reinado sometió a la nebuá porque el profeta fue a lo del rey. Ishayahu fue a lo de Hizkiyahu. Pero el que penetra en el interior de lo que sucedió en ese episodio ve claramente que quién se tuvo que someter, el rey, al profeta. No es lo que parece, es lo que es. ¿Quién está cerca de Dios? ¿Quién? El Melech, o sea, el presente, se tuvo que someter
por la tová, por el bienestar eterno de la nebuá. Esa es la pshará. Ese es el concilio que hace Akadosh Baruj Hu. De manera revelada, Aitá Yada Meluja Romema. Aparentemente, wow, el profeta se dirigió al rey y entró en el palacio, porque Ishayahu, al fin y al cabo, tuvo que ir a lo de Hizkiyahu Amelech. Entonces, físicamente, el que salió de su casa y llegó a la casa del otro es el profeta. Entonces, que el profeta se somete. Pero en el interior, ¿quién estaba en la enfermedad? ¿Quién estaba en el dolor? El rey. Y esto nos enseña, dice el Rab, que a veces es obligación someter la ashkafá, la ideología temporal de lo que es el presente, la parte nacional, etcétera, del rey, cuando tiene alguna contienda con la parte eterna, con la nebuá. Y esto es paralelo a la necesidad de la dirección. El hombre tiene esas dos entidades en su existencia. El cuerpo, que necesita comer, que necesita seguridad, que necesita salud, que necesita rey. Pero tiene su Neshama. La Neshama es su profeta. Ese es el profeta que tenemos, nuestra Neshama, nuestra parte divina. Y en la parte externa del hombre y sus necesidades y sus sentidos, él necesita, ¿cómo se dice? Cuerpo sano. Cuerpo sano. Esa es la melujá. Pero por su lado interior, él necesita Torah, mitzvot, kedushá, una dirección al camino del bien. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos que trabajar a la par. Que tenemos que trabajar a la par. Y al final, Behemet, ninguno de los dos se somete al otro. Los dos son necesarios. Los dos son necesarios y los dos son importantes. Y el Rambam en Ilhot Melachim dice lo siguiente. El rey, Ilhot Melachim Perek Bet Alahahei, el rey está en su trono y se pone su corona y todo el pueblo viene hacia él en el momento que él desea y se paran frente a él y se posternan ante él. Afilu Naví, esto es alajá. Alajá. Afilu un profeta se para frente al rey y se posterna frente a él. Como encontramos en Natán Naví, Vayabol Ifnei Amelech, Vaishtahu Lamelech. Se arrodilló y se posternó ante el rey. Pero, por otro lado, mitzvah la melech lechabed lomdei Torah. El rey tiene mitzvah de respetar a los estudiosos de la Torah. Y cuando entran en el palacio, el Sanedrin y los Jajamim, se tiene que parar frente a ellos. El profeta y los Jajamim de alguna manera se posternan ante el rey, pero el rey también se para frente a ellos.
Así para no ser postrado. Vejen allá Yoshafat, así hizo Yoshafat Melech Yehuda, que se paraba a Filu le Talmid Jajam, allá Omet Mikiso. Se levantaba cuando venía un Talmid Jajam y se levantaba de su trono y lo besaba y lo llamaba Rabbi Umori. Pero fíjense, dice Rambam, Bamed Barim Amurim, ¿cuándo está dicho esto? Bisman Sheya Melech Bebeito Levado. Cuando el rey se levanta frente al Talmid Jajam, no en la calle, en el trono, en su casa particular. Cuando estamos entre nos, aquí somos verdaderos, aquí sin teatro, aquí sin actuaciones. Yo me levanto frente al Talmid Jajam porque reconozco su envergadura. Pero Befaresia, yo soy el rey, yo soy el grande, yo soy el importante, Poderoso. yo soy el político, yo soy el ejército, yo soy la economía, Bejule, אבל בפרהסיה בפני העם לא יעשה. למה? מה, el rey tiene que ser también actor? ¿Más sé? En su casa se levanta frente al Talmid Jajam, pero en la calle no. ¿Lama? Porque cuando él está en la calle frente al público, él tiene que demostrar todo su vigor, toda su potencia como rey, de que él te da de comer, y te da seguridad, y te da grandeza, y te da poder, y te hace el estado más poderoso del mundo. Entonces, lo que ningún pueblo entendió en la historia, Akadosh Baruj Hu lo entiende muy bien, y por eso él concilia y nos dice que el poder ejecutivo, el poder del rey, del presente, tiene que ir de la mano con el poder del futuro y tienen que trabajar en mancuerna. Y cuando no se entienden y no saben manejarse y encontrar el equilibrio, entonces Hashem tiene que manejar las cosas, ¿sí? Para que se vea que el poder espiritual se dirige hacia el poder material, pero en el fondo, sí, el poder material del rey tiene que de alguna manera también someterse al poder espiritual. Ese es el equilibrio entre el mundo del rey y el mundo del profeta. Adka. Minja.